Si puede ser escrito o pensado, puede ser filmado. La productora Fantefilm llega a la isla de La Palma con el mayor proyecto audiovisual rodado en la Isla Bonita, al menos hasta el momento. Recibimos en nuestros estudios de Onda Cero La Palma a María José Manso, portavoz del proyecto en España. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Adel. Muy contenta, muy bien. Verdaderamente la pregunta que se me viene a la cabeza rápidamente es ¿por qué se ha elegido la isla de La Palma para grabar este proyecto, esta serie? Bueno, básicamente porque La Palma es protagonista en esta historia, es decir, el guión está basado en esa supuesta teoría, ¿no? De hace 20 años, salió de unos científicos británicos que decían que, bueno, que La Palma se iba a desplomar, que iba a haber un deslizamiento y que iba a provocar un tsunami que arrasaría con el mundo, ¿no? Entonces, claro, la historia es de La Palma y como no podía ser de otra manera, se tiene que rodar en La Palma. Es verdad que por cuestiones, y esto es importante siempre decirlo, por cuestiones de presupuesto, de producción, es mucho más fácil hacerlo en otras islas, ¿no? No solamente en Canarias, sino fuera de Canarias, pero se ha trabajado mucho, sobre todo en los últimos meses, desde enero hasta ahora, para que la mayor parte de la producción se haga aquí en la isla, ¿no? María José, tengo entendido que el proyecto había sido presentado con anterioridad a la erupción volcánica y por consiguiente el guión tuvo que ser modificado, ¿esto es cierto? Sí, ellos contactaron con la oficina de la Film Commission de La Palma en febrero del 2021. Lo hacían además a través de la oficina de Canarias Island Film, que es el departamento audiovisual del gobierno de Canarias, y contactaron con la Film Commission precisamente buscando información sobre geología, sobre volcanes, sobre localizaciones. Luego vinieron a la isla para una visita de búsqueda de localizaciones y, claro, cuando se iba a poner en marcha ya el rodaje, pues desgraciadamente tuvo lugar la erupción y, claro, ellos incluso, y ayer lo decían en la rueda de prensa, se pensaron, ¿no?, si era conveniente, ¿no?, seguir con el tema de la producción, pero luego pues se dieron cuenta que también podía ser una oportunidad para la isla, ¿no?, en términos de impacto económico y, claro, pues el volcán ya es historia, forma parte de la historia de la isla y está adaptado el guión para que esté dentro, ¿no? Es cierto que ese volcán Tajo Gais del año 2021 fue un masazo para todos los palmeros, dejó muchísimo dolor, fue una tragedia, una catástrofe, pero María José, ¿crees que a lo mejor a estas alturas, después de 2 años, podríamos tal vez sacar algo positivo de esa erupción volcánica? Yo creo que debemos sacar en positivo ahora todo. Yo últimamente, pues hablando con mucha gente, ¿no?, y que compartimos además el mismo sentimiento, que tenemos, yo creo, que empezar a girar un poco la rueda, ¿no?, y pensar en positivo. Al final el volcán está ahí, ha pasado, somos islas volcánicas y bueno, y tanto para el cine, para la literatura, para la música, el volcán es fuente de inspiración. Y tenemos no solo que acostumbrarnos, sino que tomarlo como un recurso, ¿no? ¿Qué opinan, por ejemplo, los afectados de este proyecto, de esta serie que se va a grabar aquí en la isla de La Palma? ¿Has tenido la oportunidad de reunirte con ellos? Sí, afortunadamente sí, porque desde la productora también entendíamos que era, claro, en el momento en el que nos encontrábamos, de repente una serie, ¿no?, de desastres naturales que, como digo, en realidad tocó La Palma antes de la erupción volcánica, pero aún así es como... Bueno, pues tuve la suerte, ¿no?, de poder charlar con algunos y algunas representantes de las plataformas de afectados y lo que me ha llevado es una sorpresa muy grata, ¿no? Apoyo total, incluso hemos hablado muchísimo de turismo cinematográfico y sobre todo de eso, de que La Palma necesitamos buenas noticias, inversión y sobre todo... Hay que tener también en cuenta que el audiovisual es un sector que genera muchísima industria, que es inversión privada y prácticamente, bueno, digo prácticamente porque tenemos una Film Commission que son públicas, pero que en realidad es cero inversión pública, ¿no?, en estos proyectos. Así que por parte de ellos, al contrario, yo creo que hemos hablado mucho de sentimientos, de emociones, de ilusión, de necesidades y bueno, yo creo que ha sido muy positiva, ¿no?, la charla con ellos y con ellas. Yo creo que una de las principales incógnitas, María José, que tenemos todos es el título de este proyecto audiovisual. Sí. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, nosotros, ayer lo decía el productor ejecutivo de Volcano Film, Sebastián Álvarez, nosotros nos hemos adelantado con esta rueda de prensa básicamente porque el rodaje empieza en breve y queríamos comunicarlo a la población, ¿no? Pero en realidad lo que es la nota de prensa oficial la sacará la plataforma y en ese momento sabremos de qué plataforma estamos hablando, cuál es el título del proyecto.
qué actores y actrices van a estar participando, y etcétera. Yo creo que un poquito más de información, pero de momento, el proyecto. De momento también es cierto que ese elenco de actores no podemos saber si son españoles, si son de fuera, o alguna pista nos puedes dar. Bueno, sobre todo, date cuenta que es una productora noruega, y correcto. Hay actores y actrices, además me consta que son muy conocidos actores y actrices en los países escandinavos, y en concreto hay uno de ellos que es muy conocido también a nivel internacional, pero va a haber mucha gente de la isla, ¿no? Y muchos actores y actrices, se ha hecho un casting, va a haber muchos extras, y luego hay papeles importantes dentro de la serie que van a ser representados por palmeros, ¿no? Y en concreto ayer también dábamos algún nombre como el de Javier Armas, que lo puedo decir hoy aquí, que va a tener un papel muy, muy especial, y bueno, yo creo que esa es otra de las cuestiones positivas, ¿no? Que también es que es formación también, ¿no? Y que nuestros actores, nuestras actrices también tengan esa participación en proyectos internacionales. Para entender un poco también la envergadura, la magnitud de este proyecto, María José, ¿cuántos extras necesitan contratar para que este proyecto salga adelante? Pues ayer hablábamos de más de 500 extras, es decir, no solo eso, no solo estamos hablando del casting, de extras, sino de todo lo que genera un proyecto audiovisual, ¿no? Cuando hablamos de industria audiovisual, no solamente hablamos digamos, los perfiles profesionales como cámaras, directores, asistentes de localizaciones, sino que hay una cadena de valor en la que están los hoteles, en la que están los rentacar, los materiales que se compran para construcción, porque hay que construir decorados, empresas de transportes, es decir, hay tanto que se contrata en la isla, que de ahí que hablemos de, independientemente de que hay presupuestos más bajos, este proyecto en concreto va a tener un impacto directo en Canarias muy grande, o sea, de muchos millones de euros, y en concreto en La Palma, pues bueno, ya se darán las cifras, pero estamos hablando de varios millones de euros, entre 2 y 4, vamos a decir. Por lo tanto, a los palmeros nos beneficiará sobre todo por esa inyección económica que supondrá para nuestra isla este proyecto, pero que además al mismo tiempo resalta ese valor turístico en la isla de La Palma, ¿no es así, María José? Siempre lo decimos, la industria audiovisual primero es industria, es decir, lo que es real es que ya están aquí, ya están dejando dinero en la isla, y en los próximos meses la inversión va a ser todavía más importante, pero cuando el producto, cuando la serie sea estrenada a finales del año que viene en esa gran plataforma, si nos gusta, porque muchas veces, yo lo tengo que decir, cuando se rodó el proyecto de George Clooney, el impacto fue brutal aquí, de impacto económico, en publicidad, en redes y todo, pero luego la película, a mí personalmente, pues tampoco me llenó tanto, ¿no? Pero si el proyecto, cuando lo veamos, nos gusta y además tiene ese impacto fuera, tenemos que pensar en esa estrategia de turismo cinematográfico. María José, nosotros últimamente es cierto que hemos estado cubriendo diferentes eventos deportivos, etcétera, y hemos hablado mucho de ese binomio entre el deporte y el turismo, pero yo estoy analizando que con el cine y con el turismo, con el cine, con la cultura, el turismo, pasa exactamente lo mismo. Por supuesto, y nos podemos ir a ejemplos como, pues no sé, Nueva Zelanda, pues territorios donde se ha rodado, por ejemplo, Juego de Tronos, donde se ha rodado El Hobbit, ¿no? Que son proyectos así como, tenemos que irnos ahí, pero me voy más cerca, me voy a la Isla del Hierro, ¿no? En la serie Hierro, que se ha rodado, pues podemos hablar perfectamente con los compañeros y las compañeras de turismo del Hierro, y ha sido un revulsivo brutal, precisamente porque hablamos de eso, ¿no? Hablamos de, la serie se llama Hierro, hablamos de nuestras costumbres, ponemos en valor nuestra historia, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, y a veces es ficción, a veces es real, pero ha puesto en el mapa audiovisual, en el mapa turístico a la Isla del Hierro, y tenemos que aprovechar también esta serie de cuestiones. Hierro, además, una serie maravillosa, sí, que yo tuve la oportunidad de ver de cabo a rabo, y sobre todo, bueno, excelente interpretación la de todos los actores, sobre todo Candela Peña, estuvo fabulosa. María José, ¿cómo definirías este género, para mí desconocido, denominado, es que lo tengo que leer porque es que si no, no lo sé pronunciar, Scandisaster? Lo pronuncias muy bien. Lo pronuncié bien, ¿no? Bueno, sí, mira, lo pronuncias muy bien. Mi inglés no es tan malo. Pues yo tampoco lo conocía, la verdad que lo he conocido a raíz de conocer a la productora y a sus productores ejecutivos, y ellos, bueno, pues Fantefilm es una productora que está especializada en esto, ¿no? En producciones de desastres naturales, pues en su currículum tienen pues The Wave, La Ola, The Quirk, creo que se llama la película, y todos han sido taquillazos, ¿no? En Escandinavia, pero ellos quieren crear este género y diferenciarse un poco de las películas de Hollywood, que también lo comentaba ayer otro de los productores, porque las películas de Hollywood se centran más
digamos, en la parte del desastre en sí, ¿no? Quieren darle esa magnitud. Y Scan Disaster es un género de desastres naturales, pero que se centra más en la parte humana, ¿no? Y bueno, pues ellos han creado ese género. Y tenemos que decir también, a propósito de la película La Ola, que cuando yo le trasladé al equipo de la productora pues cómo estaba la isla, que la isla había sido pues golpeada tan duramente, me preocupaba un poco, ¿no?, el tema de la sensibilidad. Y ellos me dijeron que ellos estaban al tanto de todo y que me querían poner en contacto con el alcalde de la ciudad noruega de Stranda, donde se había rodado la película La Ola. La película La Ola está basada en una historia real, en un desplome que hubo de una ladera de los fiordos noruegos, creó un tsunami y arrasó con una ciudad donde murió mucha gente. Eso ocurrió de verdad, ¿no?, en el año 1934, 1936. Entonces, claro, al alcalde de esa ciudad le preocupaba precisamente pues ese impacto. Y pude reunirme con él vía videoconferencia. Y nos trasladó que, bueno, que aunque al principio tenían esa preocupación, cuando hicieron la rueda de prensa para hablar con la población, no solo fue positivo en términos de aceptación, porque hubo mucho impacto económico de varios millones, allí fueron 6 millones de euros, ¿no?, de impacto económico, sino que a nivel nacional se hicieron eco del rodaje y se pudo conseguir fondos para montar una comunidad científica, un centro geológico, para monitorizar las montañas, porque el peligro existe. Y aún así, el turismo, y además tenemos una carta que nos ha enviado, el turismo en la ciudad de Stranda, que es una ciudad muy pequeñita, aumentó el primer año después de la película un 20% y el segundo año, los años consecutivos, un 50%. Con lo cual yo creo que nos puede gustar más, nos puede gustar menos el género de desastres naturales, pero si lo vemos en positivo, sabemos que lo que puede impactar de cara a atraer turismo, precisamente son proyectos disruptivos, ¿no?, que te atrapen. Y en este caso, pues para bien o para mal, el documental o la teoría del derrumbamiento de La Palma, pues lo conoce muchísima gente alrededor del mundo, así que yo lo veo y lo vemos muchísima gente como una oportunidad. María José, ¿cuánto tiempo prevén que dure la grabación aquí en la isla? Pues empiezan, en 2 semanas empieza el rodaje y estarán hasta finales de noviembre, pero tenemos que también pensar que están aquí ya un equipo grande desde principios de agosto, ¿no? Entonces, entre preproducción y rodaje, estamos hablando de aproximadamente unos 4 meses, ¿no? Y ya de cara entonces a la fecha del estreno, estaríamos hablando, por supuesto, mínimo del año 2024. Sí, está previsto, si no ocurre nada, a finales del 2024, en esa gran plataforma que, como digo, en breve ya sabremos de qué plataforma se trata. ¿Y qué ha sido, María José, incluso para ti personalmente o para el equipo en general, lo más difícil de consolidar de este proyecto, de sacarlo adelante? Bueno, a mí personalmente, yo entendiendo como entiendo la industria audiovisual, desde que un guión se escribe, ¿no?, la semilla, pasan años hasta que ese guión se ve en televisión. Eso, si tienes la suerte de que pronto una productora se interesa por el guión, pero ellos ayer contaban que han pasado 5 años, ¿no?, desde que escriben el guión, buscan la financiación. Pues probablemente lo más difícil para la productora es precisamente buscar toda esa financiación, toda la estructura, porque la estructura de una gran producción pues es muy complicada, es una ingeniería brutal, y yo me imagino que lógicamente es eso. Luego también hay que decir que Tenerife y Gran Canaria son islas, incluso Fuerteventura, en las que es mucho más cómodo y más fácil rodar, ¿no? Pero si en La Palma trabajamos como tenemos que trabajar el territorio, no solamente promocionando, que ya lo hace la oficina de la Film Commission, lo hace muy bien y además es muy necesario, hay que estar en los mercados, hay que dar a conocer la isla, pues hay que preparar la isla en términos de infraestructuras, en términos de convenios, ¿no?, porque es más caro, lógicamente, llegar a La Palma que llegar a Tenerife. ¿Cómo podemos, mejorar, ¿no?, esas condiciones de convenios, por ejemplo, con líneas aéreas? Hay mucho que trabajar, pero en definitiva yo creo que sobre todo es la estructura económica para que se pueda desarrollar esa serie, porque son muchos millones de euros, ¿no? Para finalizar la entrevista, María José, me gustaría preguntarte por qué es tan importante en estos momentos darle un empujón al mundo audiovisual. Bueno, es muy importante porque no es tanto ahora, sino de siempre. En el año 2009, el Parlamento de Canarias declara el sector audiovisual sector estratégico, ¿no? Si lo declara sector estratégico es porque hay unos datos y hay unas cifras, ¿no? De hecho, el año pasado, el sector audiovisual en Canarias fue el sector que más creció después de turismo. En los últimos años
Canarias se ha convertido en un hub audiovisual increíble, vienen todo tipo de producciones, se forma muchísima gente, se dejan millones de euros, cada vez hay más infraestructuras, tenemos unos incentivos fiscales que son de los más competitivos del mundo, por eso pues las producciones vienen y aparte tenemos un archipiélago increíble con una diversidad paisajística brutal y como decía antes, el sector audiovisual no tenemos que esperar años para que vengan, es ya, o sea, nos llaman, hay una película y en breve nos ponemos sobre la marcha en unos meses a trabajar, o si viene publicidad puede ser de hoy para dentro de 15 días, es un sector que deja mucho dinero, es una industria limpia. Ayer David Vienes, que es un profesional local, asistente de localizaciones, decía, es que muchísimas veces dejamos los espacios, hay de todo, ¿no? Pero en muy pocas ocasiones, ¿no? Pero normalmente las grandes productoras y las productoras que son profesionales te dejan los espacios mucho mejor de lo que los encontraron, ¿no? Por ejemplo, imagínate, vamos a trabajar, puede que trabajemos en un hotel y le podemos decir al hotel, y yo sé que se trabaja en eso, ¿cómo quieres que esta zona te la vamos a pintar? ¿Cómo quieres que te la dejemos pintada al final, ¿no? Es decir, hay que darle valor, es una industria que genera mucho impacto, no solamente la ficción, en lo documental, sino también la animación, que tenemos que apostar también por atraer productoras de animación a la isla de La Palma, como ha pasado en Tenerife y Gran Canaria, contratar a jóvenes, animación es un puesto de trabajo, un ordenador para crear películas, son puestos de larga duración y bueno, pues ahí están los datos, al final todo es irte a los datos. María José Manso, portavoz de El Proyecto, a secas, ahí queda eso, proyecto, ¿no? Ya sí. Conseguiremos averiguar el nombre, conocer ese nombre del proyecto de esta serie que a mí personalmente me inquieta, es algo como que no me deja dormir, la verdad, pero bueno. Bueno, pues yo he leído, tenemos la suerte de haber leído el guión y la verdad que tengo muchas ganas de verlo en pantalla. María José, ha sido un verdadero placer, les deseamos desde aquí, desde Onda Cero La Palma, muchísimo éxito. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos.